Muy buenos días. Bienvenidos al podcast mañanero de Radio Misionera HN. Hoy comienza un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones de parte de Dios. Nuestra misión es clara: alcanzar a los pueblos no alcanzados y llevar esperanza a cada corazón. Acompáñanos cada mañana con nuestro podcast mañanero, noticias que inspiran, mensajes que edifican y predicaciones cristianas que te llenarán de fe y fortaleza. Arranca tu día con alegría, fe y poder en Cristo Jesús. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que este día comience con la certeza de que la fidelidad de Dios es constante y que cada mañana trae consigo nuevas oportunidades, esperanza y gracia. Así que iniciamos el podcast de esta mañana en Radio Misionera HN. Bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar un texto que ha generado mucha conversación. Se titula Oraciones de guerra para limpiar tu ADN. Un título potente. Potentísimo. Es de Ángela Bianca Chavarría y solo con leer el subtítulo ya te das una idea de que no es un libro común. Cambia tu genética familiar con el poder de la oración. Ese subtítulo, la verdad, es la clave de todo. Establece desde el minuto 1 que no estamos ante un manual de autoayuda tradicional, no. Para nada. No se basa en psicología o en cambiar hábitos. El enfoque aquí es radicalmente distinto. Propone una intervención espiritual muy directa para resolver problemas que, según la autora, están codificados en nuestro linaje. Exacto. Así que nuestra misión hoy es explorar esa idea a fondo. El libro sostiene que muchos de nuestros problemas, frustración, escasez, incluso enfermedades, tienen raíces espirituales que heredamos. Y nos ofrece un método, como una especie de manual de campo, para usar la oración como una herramienta para, literalmente, reescribir ese legado. Así es. La autora lo presenta como un marco de autoliberación espiritual, todo dentro de una perspectiva cristiana carismática muy específica. Se centra en la idea de que existen, y así los llama, yugos y cargas espirituales que vienen de los cimientos familiares. ¡Wow! Y no se queda en la teoría, ¿eh? Ofrece un método muy práctico para confrontarlos. Lo describe de hecho como una brújula para guiar a las personas a salir de lo que llama cárceles espirituales. Muy bien, pues a ver, vamos al grano. El punto de partida de todo el libro es una premisa bastante contundente. ¿Sí? Que detrás de problemas que parecen cotidianos, como en la frustración crónica o los patrones de fracaso, hay una causa espiritual. Y la autora la llama la iniquidad de la familia. Incluso llega a afirmar que el enemigo está detrás de cada frustración. Es muy directo. Y lo lleva un paso más allá, a un lugar que puede ser incómodo. Sostiene que los adversarios más grandes de una persona suelen ser los de su propia casa. Y para eso cita directamente un pasaje de Mateo, ¿cierto? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Exacto. Ese es un concepto fuerte. Y el libro dedica bastante tiempo a explicar por qué, desde su perspectiva, estos enemigos de familia son los más difíciles de enfrentar. O sea, no es solo un conflicto personal, ¿verdad? No, para nada. La autora desglosa las razones. Primero, está el vínculo de sangre o de matrimonio, que es ineludible. Claro. Segundo, las emociones. Emociones profundas que nos atan a ellos. Amor, lealtad, a veces culpa. Y tercero, la historia compartida, que puede incluir favores que generan una sensación de deuda. Ajá. Esta cercanía tan íntima, argumenta el texto, los convierte en las armas perfectas en manos del enemigo para herirnos de la manera más profunda. Para que esto no se quede en abstracto, el libro recurre a varios ejemplos de las Escrituras, muy conocidos, para ilustrar este patrón. El primero, y quizás el más obvio, es el de Caín matando a su hermano Abel. El arquetipo del conflicto familiar, sí, nacido de los celos. Pero quizás el ejemplo que más desarrolla es el de la familia del rey David. El libro reinterpreta toda esa historia a través de esta lente de guerra espiritual. Claro, no lo presenta solo como una falla moral de David al cometer adulterio. Lo describe como el punto de entrada de una maldición generacional. O sea que le dio un derecho legal al enemigo. Exactamente.
un derecho legal para desatar el caos en todo su linaje. Y vaya que se desató el caos. Uf, una cadena de tragedias. El incesto entre sus hijos, luego el asesinato de un hermano a manos de otro, y para rematar, la rebelión de su propio hijo, Absalón. Que intenta robarle el trono y lo humilla públicamente. Justo. El libro lo presenta como un caso de estudio de cómo un solo pecado del cabeza de familia abre la puerta a un patrón de disfunción que se repite y se va agravando. También menciona el caso de José y sus hermanos, quienes lo venden como esclavo. Ahí el motor es la envidia. La envidia sí, porque él era diferente, tenía un don, un sueño. Y el libro califica esa envidia no como un simple sentimiento negativo. Claro, no es solo le tenían celos. No, la presenta como una manifestación tangible de la iniquidad operando dentro del núcleo familiar. Que los conflictos más destructivos a menudo no vienen de fuera, sino que se gestan en la familia y tienen una dimensión espiritual. Y que pueden trascender generaciones si no se confrontan directamente. Ese es el punto. Ok, entonces, si el problema es esta iniquidad heredada que opera desde la familia, la siguiente pregunta lógica es ¿cómo se transmite? Y aquí es donde el libro presenta una de sus ideas más impactantes. Sí, en el capítulo que llama Contaminación en el vientre. Exacto. Este es un punto central en toda su argumentación. La idea de que la vida de una persona puede ser influenciada espiritualmente de forma negativa incluso antes de nacer. Y es muy específica al respecto. Detalla circunstancias durante la concepción o el embarazo que, según ella, actúan como puertas de entrada para espíritus malignos. Como, por ejemplo, Deseado o si lo llamaron un error, o incluso si la madre intentó abortarlo y no lo logró. E incluso va más allá. Menciona que simples pensamientos o palabras negativas de los padres hacia el feto durante la gestación pueden tener el mismo efecto. ¡Qué fuerte! Esto se conecta directamente con otro pilar del libro, el poder casi literal de la palabra. Se apoya mucho en un proverbio que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. A ver, entiendo que las palabras negativas son dañinas, pero ¿cómo explica el libro que tengan un poder tan, digamos, literal? ¿Cuál es el mecanismo que las convierte de simples palabras a una fortaleza espiritual? la lógica que presenta el texto es que en el mundo espiritual, las declaraciones de los padres funcionan como decretos. Decretos, como un acto legal. Como un acto legal, sí. Según esta visión, al decir, este niño es un error o me arruinó la vida, los padres le estarían dando, sin saberlo, un permiso legal al enemigo para establecer esas fortalezas de fracaso o rechazo en la vida de esa persona. Desde su misma formación en el vientre. Exacto. Desde el principio. Es una idea muy potente y francamente aterradora. Y el libro no escatima en detallar las supuestas consecuencias de estas influencias prenatales. La lista es larguísima. Sí, asocia todo tipo de problemas a esto, desde cosas más generales como mala suerte o fracaso en la carrera, hasta patrones muy específicos como adicciones compulsivas, problemas mentales. Relaciones tóxicas, incluso encarcelamiento frecuente. Todo eso. El argumento es que muchos patrones de sufrimiento en la vida adulta podrían tener su origen real en esas puertas que se abrieron antes del nacimiento. Bueno, este diagnóstico suena bastante sombrío. Si todo está predeterminado por los pecados o las palabras de nuestros ancestros y padres, pues, ¿qué se puede hacer? Claro, esa es la pregunta. Pero el libro obviamente no se queda ahí. Se presenta como un manual de acción, un plan de batalla. Y la solución que propone son las oraciones de guerra. Y es crucial entender que no se trata de rezos pasivos o de súplica, ¿eh? El lenguaje y la postura del que ora lo son todo en este sistema. No es pedir, es declarar. Exacto. La autora instruye al lector a pararse en las escrituras y decretar. Es como si uno estuviera en una corte celestial apelando su caso ante Dios, a quien llama el juez de los cielos y la tierra. Escribe un proceso muy estructurado. Muy estructurado. Primero, entrar con alabanzas, luego pedir un bautizo de fuego, confesar pecados. Y aquí viene lo clave, cancelar activamente cualquier pacto o derecho legal que el acusador pueda tener sobre tu vida. Ese concepto de decreto es la piedra angular de la parte práctica del libro.
Las oraciones no son solo peticiones, son herramientas legales para alterar las circunstancias en el mundo espiritual. Por eso el lenguaje es tan activo y combativo. Totalmente. Se usan verbos como desmantelar, extirpar, desarraigar y cancelar. Es una postura de autoridad espiritual, no de pasividad. La persona no está pidiendo un cambio, lo está ordenando. Basándose en la autoridad que, según el texto, le ha sido delegada. Justo. Y algunas de las oraciones que propone son increíblemente visuales y específicas. A mí me llamó mucho la atención una que dice: todo espejo espiritual que es usado por los espíritus para monitorear mi vida se hace pedazos ahora. ¡Wow! Esa imagen es muy potente. Suena casi a una película de fantasía. Es una imagen cinematográfica, sin duda. Y lo que revela es una cosmovisión donde el mundo espiritual tiene sus propias, digamos, tecnologías y herramientas. Claro. El libro trata estas cosas no como metáforas, sino como realidades operativas. El objetivo de una oración así es cegar al enemigo, quitarle sus herramientas de vigilancia. Hay otra que dice: mi nombre se vuelve un carbón encendido en la boca de todo familiar que busca profanarme. ¡Uf! Y esta otra, que es aún más detallada: retiro toda representación de mi persona en el mundo espiritual. Mi nombre, imágenes, cabellos, uñas, de todo santuario demoníaco. Lo que vemos en ese tipo de oración es un intento de cubrir todas las bases posibles en esta confrontación. De no dejar ningún cabo suelto. Ninguno. La lógica es que cualquier cosa que nos represente, nuestro nombre, una foto, hasta partes del cuerpo como cabello o uñas, podría ser usada en rituales para afectarnos. Entonces, la oración busca reclamar y proteger todos esos elementos simbólicos. Es una estrategia de defensa espiritual total. Entonces, si estas oraciones son las armas en esta guerra, ¿cuál es el campo de batalla final? La autora lo ubica en un lugar muy profundo e inesperado: nuestro propio ADN. Y esto nos lleva al concepto que le da título a todo el libro. Exacto. No habla del ADN biológico en un sentido estrictamente científico, claro está, pero usa el concepto como una metáfora increíblemente poderosa para la herencia espiritual. La idea es que el pecado, los traumas, las maldiciones se transfieren de generación en generación de una manera análoga a cómo se heredan los rasgos genéticos. Y sostiene que en el ser humano existe un programa dañado, que nuestros genes tienen una memoria genética que no es solo física, sino también espiritual. Que pasan información de conductas, de patrones negativos, de nuestros antepasados. Para respaldar esta idea, se apoya en un pasaje de la primera carta de Pedro que habla de ser rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ajá, y el libro interpreta esa vana manera de vivir no solo como costumbres o malos hábitos que uno aprende. No, va más allá. Lo interpreta como algo más profundo, algo que está casi inscrito en la herencia de la persona, en su ADN espiritual. Y por supuesto, si hay un problema, hay una solución. La solución que propone es la sangre de Cristo, que en esta teología actúa como un agente purificador tan poderoso que es capaz de limpiar nuestros genes y restaurar el diseño original con el que Dios nos formó. Es básicamente una reprogramación espiritual a un nivel fundamental. Y aquí está la clave del por qué esta metáfora es tan efectiva para quien cree en este sistema. Al usar el lenguaje de la genética, código, reprogramar, diseño original, mutación, le da al creyente un marco casi científico para un problema que es profundamente espiritual. Hace que lo intangible se sienta tangible. Y sobre todo, solucionable, como si estuvieras depurando un código de programación. Esa mezcla de lenguajes es para mí lo más llamativo del libro. Las oraciones en este capítulo fusionan terminología científica con una retórica de guerra espiritual. Por ejemplo, una oración dice textualmente: A ver, Dios, limpia todo gen y remueve todo sello maligno en mi adenina, guanina, timina y citosina. ¿Qué efecto busca la autora con esto? ¿Darle una sensación de, de legitimidad, de precisión a la oración? creo que busca ambas cosas. Por un lado, le da a la oración una sensación de precisión, de exhaustividad. No estás pidiendo una limpieza general, estás apuntando a los componentes básicos de tu ser. Y por otro, al adoptar el lenguaje de la ciencia, que en nuestra cultura es sinónimo de verdad y poder, pues se eleva el estatus de la oración.
la convierte en una herramienta de alta tecnología espiritual. Hay otra oración que sigue esa misma línea. Dice, le hablo vida a mis 23 cromosomas. Le pido al Espíritu Santo que detecte y repare cualquier cromosoma dañado, que corrija toda mutación. O sea, se le está pidiendo a una entidad espiritual que realice un trabajo de ingeniería genética. Tal cual. Y el proceso culmina con una petición legalista. La oración continúa pidiendo que Jesús, actuando como abogado, destruya todo récord genético archivado en el ADN, donde el enemigo pueda reclamar derechos legales sobre la vida de la persona. Por las acciones de sus antepasados. Exacto. Es la culminación de todo el sistema. Un procedimiento legal y espiritual para borrar la herencia negativa y resetear el sistema al diseño de fábrica. Bien, hagamos un resumen de lo que hemos explorado. Nos hemos adentrado en un sistema de creencias muy estructurado que interpreta las dificultades personales a través de una lente de guerra espiritual. De herencia ancestral también. Sí, y fundamentalmente del poder de la oración declarativa para restaurar lo que llama un diseño divino original. Vimos los mecanismos que el libro describe. Primero, la identificación de esas puertas de entrada espirituales, que según la autora pueden abrirse incluso desde el vientre. Luego, la estrategia para anular los derechos legales que el mal podría tener sobre una persona, a través de oraciones combativas que funcionan como decretos. Y, finalmente, el objetivo último, la limpieza simbólica del ADN espiritual para romper con patrones generacionales de sufrimiento. Es un enfoque que, en esencia, busca empoderar al creyente para que tome un rol muy activo en su propia liberación espiritual. Totalmente. Le da un lenguaje y un conjunto de herramientas muy concretas para enfrentar lo que percibe como las raíces ancestrales de sus problemas actuales. Le proporciona un mapa del campo de batalla, una identificación del enemigo y un arsenal de armas espirituales para esa lucha. Hay un concepto que se repite a lo largo del libro y que me parece que da para pensar, incluso fuera de este contexto tan específico. ¿Cuál? El texto plantea que los nombres y las palabras tienen un poder intrínseco para definir un destino. Tanto es así que una de sus estrategias de guerra es literalmente renombrar las circunstancias. Claro, decretar que la maldición se convierte en bendición. Que la enfermedad se llama salud, que la escasez se llama abundancia. Es la idea del acto de nombrar como un acto de creación o de redefinición de la realidad. Si puedes nombrar algo, tienes poder sobre ello. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Más allá del marco espiritual de este libro, ¿qué peso le damos a las etiquetas y los nombres que usamos para definir nuestras propias vidas y situaciones? Buena pregunta. ¿Cómo influyen las palabras con las que narramos nuestra realidad? Cosas como soy un fracaso, siempre me pasa lo mismo, no tengo suerte, en la forma en que finalmente la experimentamos. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero, aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Gracias por tu mensaje. Estamos aquí para servirte y compartir el amor de Dios.